No es extraño suponer que Plutarco Elías Calles fue el personaje anticlerical por excelencia en nuestra historia. La cuestión es que hay otro personaje que supera a Calles por mucho, y si bien no tuvo tanto poder como el llamado jefe máximo, vaya que supo llamar la atención y hacerse de fama. Vamos a conocer la historia del gobernador Canaval. Nacido en Chiapas, siendo el 24 de septiembre de 1890, debido a que el lugar donde vio la luz se encontraba cerca de Tabasco, solía decir que era originario de ese estado. Desde muy joven le apodaban el Tigrillo. Varios decían que se debía a sus ojos verdes y felinos. Nadie se imaginaba que, con el paso de los años, muchos lo tacharían de tirano, mientras que otros lo considerarían un líder generoso y progresista. Desde muy joven se implicó en manifestaciones en contra de los gobernadores bajo el mando de Porfirio Díaz, lo que ocasionó que lo expulsaran del estado. Vivió en Veracruz y Campeche, donde concluyó sus estudios, logrando convertirse en abogado. Después fue simpatizante de Francisco I. Madero, mientras que, cuando el gobierno maderista llegó a su fin, se acercó al constitucionalismo. Sin embargo, lo suyo no era la milicia, sino la política. La mejor prueba de esto es que fue gobernador interino de Tabasco, luego de Yucatán y finalmente, en el año de 1920, ocupó el gobierno oficial de Tabasco en distintos periodos, varios breves y otros mucho más extensos. Basta decir que ocupó más de 10 mandatos durante más de una década. Vamos a sintetizar en la medida de lo posible lo que fue el gobierno de Tabasco bajo su mando. Después del triunfo del Plan de Agua Prieta, sucedió que Tomás decidió cambiar el estado de forma definitiva. Destacan sus ideas en torno a la Iglesia, debido a que Tomás mostraba un gran apego al liberalismo del siglo XIX. Veía en el clero a uno de los mayores enemigos del progreso y al mayor sirviente de los poderosos, dando inicio a lo que muchos llamaban campañas contra el fanatismo, donde destruían y quemaban imágenes de santos. La cuestión es que esto no era encabezado por la policía o el ejército, sino por la gente del pueblo, que estaba convencida de llevar a cabo una transformación cultural. Muchos consideraban que las ideas anticlericales de Calles eran poca cosa en comparación con las acciones extremas de Tomás. La ley Calles palidecía ante las medidas del gobernador, decretando que habría un solo sacerdote por cada 100,000 habitantes, donde la población apenas llegaba a los 200,000. De pronto, la destrucción de imágenes de santos y artefactos del clero se vio disminuida, debido a que estos comenzaron a escasear. Se cuenta que Tomás mandó comprar estos objetos de los estados vecinos. De ese modo fue posible continuar con sus actos festivos. Si algún obispo llegaba a la zona, no pasaba mucho para que incumpliera con alguna de las leyes y fuese acusado de traición, mientras que a nivel nacional se decía que en Tabasco existía un estado de persecución. Durante 1925 se dice que Tomás impuso como obispo a Manuel González Punaro, seguidor del patriarca Pérez y miembro de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, la cual era un órgano del gobierno callista. Le confió la dirección de la nueva iglesia y desde luego que los sermones ensalzaban el nacionalismo. La sátira no podía llegar más lejos cuando, durante una fiesta cultural, mandó vestir a los toreros
como obispos o con sotana, dando lugar a números que humillaban y hacían una parodia de los líderes de la iglesia, mientras los niños leían poemas sobre los hombres que eran considerados héroes, destacando a Benito Juárez y a Álvaro Obregón. Desde luego que no dejó pasar la oportunidad de grabar todos aquellos hechos, dando lugar a películas sobre las campañas en contra del fanatismo, donde se invitaba a los obreros y campesinos a ser parte de la nueva sociedad encaminada al progreso. Si lo anterior no era suficiente, vale la pena mencionar que, luego de la clausura de varios templos, fueron vendidos a particulares o bien absorbidos por el Estado para convertirse en bibliotecas o teatros, mientras que la educación en Tabasco se basó en una línea pedagógica que buscaba despojar a la infancia de todo fanatismo o creencia. Se trataba de una educación al aire libre, donde los infantes podían observar y aprender sobre la naturaleza en escenarios como el campo o los jardines. Los libros que brindaba el Estado se basaban en pedagogos clásicos europeos. Si hablamos de la actividad educativa, las maestras ocuparon un papel destacado debido a que eran educadas sin prejuicios, dejando de lado la supuesta superioridad de los hombres. Se fundaron clubes feministas y se decretó que en el hogar la mujer y el hombre tendrían la misma autoridad, lo mismo que ambos educarían a los hijos y se encargarían de las labores domésticas, sin dejar de lado las iniciativas del gobernador para que las mujeres también tuviesen derecho al voto. De igual manera, es importante mencionar que Tomás inició una campaña en contra del alcoholismo, sabiendo que esto era la causa de incontables problemas sociales. La prohibición del alcohol generó opiniones divididas. Las jornadas antialcohólicas eran apoyadas por hombres, mujeres e infantes, mientras que el gobernador se hacía acompañar de su esposa e hijos, donde se vertían y destruían los contenedores de bebidas embriagantes. Se decretó que todo aquel que importara, exportara o comerciara cualquier tipo de bebida alcohólica sufriría la clausura de su establecimiento, mientras que las personas implicadas en estos actos serían multadas. Dejó el gobierno del estado y para 1934 formó parte del gabinete de Lázaro Cárdenas, siendo secretario de Agricultura, lo que no duraría mucho, debido a que, años después, Lázaro Cárdenas se distanciaría de Calles. Entonces, Tomás dejó el gabinete, quedando expuesto a sus muchos enemigos. Sin más, decidió exiliarse. Volvería a México hasta 1941, dejando este mundo 2 años después, debido a problemas de salud. Desde su exilio, nunca más volvió a pisar Tabasco, siendo un hombre olvidado por muchos y que sigue presente para otros, más allá de que las opiniones en cuanto a su gobierno siempre estarán divididas. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.